Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar. Bienvenidos a este nuevo congreso. No lo vamos a llamar así, vamos a llamarlo Actividad de Ciencias Contemplativas, porque con la universidad ha habido que modificar un poco el estatus, el funcionamiento por nueva normativa de la universidad. Pero bueno, el caso es que estamos aquí, vamos a estar 2 días hablando de este tema de ciencias contemplativas. Ya veis un poco el programa que hemos incluido, ¿no? Vamos a tener, en primer lugar, por supuesto, os lo iremos presentando conforme vayan apareciendo, pero tenemos personas muy interesantes. Eric Julien, que es un experto en todo lo que sería el chamanismo de los indios Cobi de Colombia. Es una aproximación a las ciencias contemplativas muy diferente de las que estamos acostumbrados y que nos va a enriquecer enormemente. Posteriormente hablará Roberto White, él es un experto en eneagrama. Ya veréis cuando lo presente por qué lo hemos incluido. Básicamente porque su visión del eneagrama es bastante científica. Ya sabéis que es uno de los requisitos. Es decir, es muy serio y además la aproximación es una aproximación de crecimiento personal. Es decir, no algo determinante, soy de tal eneatipo, en fin, no, sino que lo que nos permite es ver las limitaciones y no limitaciones y trabajar sobre ello. Es como digo, una aproximación que me parece muy interesante. Posteriormente estará Manu, nuestro buen amigo y maestro Theravada, que hablará sobre escucha e indagación, uno de los aspectos y de los temas que más está trabajando en los últimos tiempos. Y por último tendremos también a Mardía Herrero. Mardía, seguro que muchos la conocéis, el libro que ofrecemos desde el máster, desde este módulo, es suyo, es el último que ha publicado. Mardía es una gran experta en lo que es mística sufi, también mística de Santa Teresa, une ambos aspectos. Aparte es profesora de literatura, etcétera. Pero su visión es una visión muy ecléctica, muy ecuménica, que me parece especialmente interesante, ¿no?, en estos tiempos. Y por las tardes tendremos los talleres de ambos, de Mardía Herrero, que hablará sobre el sentido de la vida, y también de Roberto White, que hablará del eneagrama desde una perspectiva contemplativa espiritual. Con eso acabaríamos el día de hoy y mañana empezaré yo hablando de los vedanas o tonos sensoriales, ¿no? Un aspecto no muy analizado de la meditación, que intentaré poner un poco más en claro. Posteriormente tendremos a Vicente Aya, uno de los grandes expertos de orientalismo que hay en España. Nos hablará del haiku como vía de contemplación. Estuvimos hablando recientemente en un podcast sobre arte y contemplación y misticismo. Y luego tendremos a Agustín Paniker, ya sabéis, es el editor de Kairos, la editorial que para mi gusto en español lidera todo lo que son temas contemplativos, y él personalmente es un gran experto de todas las tradiciones espirituales orientales, principalmente de jainismo y de budismo. Nos hablará del jainismo, también de hinduismo, ¿no? Y por último tendremos un taller que es la experiencia contemplativa en el Camino de Santiago, que lo dirigirá básicamente Manu Mariño, y veremos a ver si con Mardía o no, porque la verdad es que varios de los ponentes han tenido problemas personales para venir. Mardía, por ejemplo, que seguramente se quedaría esta mañana, es posible que se tenga que ir antes, que se vaya a primera hora de la mañana. Y por último, por la tarde tendremos una mesa redonda sobre la espiritualidad en el momento actual. Muy interesante la discusión con los diferentes ponentes y luego cerraremos. Quiero insistiros también en que hoy no os vayáis demasiado pronto, porque entre 8 y 9 tenemos una actividad muy experiencial, contemplativa, que es música con cuencos tibetanos. Lo da una de las grandes expertas en este tema en España, Belén Pérez Rodríguez. Ella es maestra de Kyudo. Ya sabéis, con la complejidad de la cultura japonesa, ella está continuamente en Japón dando cursos allí a niveles increíbles. Es creo que 7º o 8º dan, no sabría precisar, pero es creo que la 3ª o la 4ª persona con mayor nivel de esta disciplina fuera de Japón. Y además es experta en este tema. Entonces será el cierre para irnos a cenar bien centrados. Y esto es un poco lo que quería comentaros, ¿no? Agradeceros que estéis aquí. También esto se
retransmite por YouTube y quedará grabado en YouTube, es decir, que cuando lo procesen nuestros expertos de audiovisuales, lo tenéis disponible quizás en 2 o 3 días. Entonces, doy paso a Manu, que nos querrá contar también cosas antes de empezar con la primera ponencia. Bueno, básicamente agradecer el estar aquí todos. Y si os parece, podemos hacer una pequeña práctica. Podemos cerrar los ojos. Y simplemente tomar conciencia de este momento. Darnos cuenta de que este momento presente siempre está disponible en nosotros, independientemente de qué estemos haciendo o dónde estemos. Y practicar la afección de mindfulness, de recordar, recordis, volver al corazón. Y como cuando nos abrimos al momento presente, lo cual podemos hacer en cualquier situación, en cualquier momento de nuestro día, observar qué emerge en nosotros. La gratitud de estar vivos y de ser conscientes. Gracias y que tengáis unas buenas jornadas. Gracias. Gracias, Manu. Pues vamos a... ¿Está Eric? ¿No? Vale. Vamos a dejar pasar unos minutos, hasta 1:30, en que empezaremos con la ponencia de Eric. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, estoy vivo, que es una muy buena noticia. Nos alegramos mucho de que sea así y que podamos dar la charla. Hemos estado comentando algo de ti, pero seguro que tú querrás ampliarlo. Lo que he comentado simplemente es que eres un experto en todo lo que sería la tradición chamánica, la tradición Kobi de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que lo que nos vas a comentar es algo de tu experiencia de, creo que son más de 20 años, ¿no?, de estar allí con ellos, compartiendo y aprendiendo de alguna forma, ¿no?, toda esta sabiduría, toda esta tradición. Y te queremos agradecer profundamente que estés aquí con nosotros compartiéndola. A ver si en una próxima ocasión puedes venir y nos vemos aquí personalmente, pero de verdad que te agradecemos mucho el tiempo que vas a dedicar. Pues cuando quieras puedes empezar. En principio tendríamos 45 o 50 minutos, si te parece, y luego dejaríamos 10-15 minutos para las preguntas que quiera hacerte la gente. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Solamente un intento para ver si el sonido sale bien. Desde el sur de Francia, donde estoy viviendo, hasta por allá en España, ¿sí? ¿Viaja bien el sonido? Me imagino que sí, porque perfecto. no tengo... Perfecto, súper bien. Entonces, primero estoy hablando desde el sur de Francia, una región que se llama Droma, donde estoy manejando una escuela de, podríamos decir, reconexión a la naturaleza,
para adultos y niños, más que todo niños. Y tengo que disculparme porque como francés no hablo muy bien el español, no sé si hay fallas o si hay cosas que no salen bien, que me paran y hablamos un poco para clarificar si eso se necesita. Y otro punto, le agradezco mucho a esta invitación, es un honor para mí compartir lo poco que conozco de esta comunidad humana, los Kogi, con ustedes. Ojalá que sea una hora eficiente, interesante, tal vez que le trae un poco de felicidad en esos tiempos no tan fácil que compartimos, que vivimos. Entonces, el título que escoge es no tanto viaje en tierras Kogi, que los Kogi viven en Colombia, al norte de Colombia, sino cuando el otro me enseña lo que olvidé de mí, es decir, que el otro no aparece como enemigo, como amenaza, sino como una suerte. Y compartirlo hoy, en época de guerra, no es nada. Y esos Kogi Ukagawa, parece que en el siglo, cuando llegaron los conquistadores 1523, por allá, habían como 1.500.000 personas que se llamaban taironas, y hoy quedan 25.000 Kogi Ukagawa que viven en la más alta montaña del mundo, que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, a la orilla del mar, es decir, que los picos de 5.800 metros salen con nieve a menos de 40 kilómetros del mar, y los especialistas dicen que por aquí es el sitio más impresionante al nivel de la biodiversidad, que es el sitio más fuerte en el planeta, digamos. Y esa gente se quedó en pequeños rincones de esa montaña para protegerse, y también yo pienso que es para darnos una oportunidad de reconciliación con una parte de nosotros que tal vez perdimos. 25.000 personas no tienen moneda, no quieren usar esas cosas de moneda porque piensan que es el peligro más alto del ser humano, tener plata, tener moneda. Y ellos piensan que el conocimiento, no el saber, sino el conocimiento, es el primer camino para liberarse como ser humano libre. A mí me encontré con esta gente, yo estaba joven y flaco, ahora menos, y eso fue en 1985, yo estaba guía de montañismo, yo intenté hacer los picos como joven, me caí enfermo con edema pulmonar a los 5.000 metros. Yo estaba saliendo de lo que nosotros franceses llamamos grandes escuelas, es decir, donde se capacita el élite del país. Y en las clases cada día los profes repetan, ustedes hacen parte de la élite del país. Y uno a los 25 años piensa que es verdad. Entonces, yo estaba casi muerto en esta montaña y el élite del país de Francia descubrió una cosa que no había aprendido en la escuela, es la solidaridad de la vulnerabilidad. Es decir, cuando uno está casi muerto, hay indígenas o autóctonos o indios, como los llaman allá, que pasaron por aquí, que me salvaron la vida. Entonces, así fue mi encuentro con esta gente. Me salvaron la vida hace casi 30 o 40 años. Y me acuerdo, yo estaba en lo que llaman ellos una nube, que es una representación simbólica del universo. Yo estaba preguntando qué puedo hacer para agradecerlos, porque me salvaron la vida, no es nada. Y me hablaron de esta montaña que tiene paramilitarismo, narcotraficantes, turismo, minas, búsqueda de madera, vacas. Bueno, no voy a hacer la lista de todos los peligros o riesgos que hay por acá, pero se perdieron o se robaron, usan la palabra que quieren, 80% de las tierras. Y esta gente vive en un rincón bajo la nieve o en zona muy alta, muy fría, muy complicada para sobrevivir. Y me compartieron, si de verdad quieres agradecernos, por favor, ayúdanos a recuperar nuestras tierras ancestrales, nuestros territorios hasta el mar. Y yo como joven le dije, bueno, vamos a recuperar la tierra. Y hoy logramos comprar y entregar
2.506 hectáreas, y los 6 últimos no son nada, porque es como cuando alguien arregla su ropa, pedacito por pedacito. En esos 6 hectáreas había lo que podríamos llamar un sitio sagrado, pero para hablar de un sitio sagrado eso se necesita un día completo, porque no tiene nada que ver con lo que tenemos en la cabeza. Pero esos 6 hectáreas eran muy importantes. En esos 6 hectáreas, en esos 2.506 hectáreas se instalaron más de 100 familias, hoy creo que son 150, 500 personas y 4 pueblitos fueron construidos. Hoy hay felicidad, hay comida, hay agua en los ríos, hay árboles, y hay una cosa que no se puede comprar, que se llama la confianza. Creo que fueron 15 años antes que me aceptan y que piensan que la palabra que tenía era de verdad, no era una de esas palabras más, que bla, 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 que no actúa. Entonces, con la confianza empezamos un camino bien interesante. Yo estaba explicando a esa gente que conseguir recursos para comprar 3 fincas no es tan fácil. Entonces me dijeron, si quieres vamos en Francia contigo para ayudarte. Y un día llegaron en Francia y me preguntaron, ¿en tu país hay sabios con cuáles podríamos hablar? Sabios, sí, claro que hay sabios, pero tal vez en esa universidad, no sé. Es decir, personas con conciencia, con corazón abierto para dialogar con respeto. Fuimos en el sur de Francia por una autopista donde hay túneles y me acuerdo de los Kogi sentados atrás en el carro y nos presentamos frente al túnel y hubo como un miedo de entrar en un hueco así en la montaña. Entramos, pasamos los túneles y a la salida uno de los Kogi me preguntó, ¿pero por qué hacen huecos así en la montaña? Y yo contesté algo como para ir más rápido, porque eso nos evita perder tiempo y hacer la vuelta. Eso es más rápido. Y hubo un silencio y uno de los Kogi me preguntó, ¿y hasta dónde quieren ir más rápido? Y eso me parece una pregunta esencial, que la dirección, el sentido, el por qué. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué tanta velocidad? ¿Por qué tanto movimiento? Ellos piensan que el calentamiento del clima, ¿cómo se dice? Climatólogo, no sé, bueno, el calentamiento de la Tierra está más que todo en nuestra cabeza, con nuestra forma de ser tan agitada, siempre en movimiento. Y fuimos para seguir el viaje en Francia, fuimos en una junta directiva de una empresa, porque la empresa había aceptado de pagar algunos tickets de avión y para agradecerlos habíamos convencido de un momento compartido de charla entre los directores de la empresa y los Kogi viajadores. Y el momento cruzado fue bien interesante y cuando salimos uno de los Kogi me preguntó, ¿pero cómo hacen para decidir? Yo me pregunté, ¿y eso por qué esta pregunta? ¿Por qué me haces esta pregunta? No, porque no había mujeres y si se toma decisiones solamente con hombres es como tener una mitad del pensamiento, falta la otra mitad y no pueden tomar buenas decisiones. Bueno, durante este viaje hubo así tantas preguntas que me parecen fundamental y así fue que empezó un poco el trabajo de confianza para abrir un diálogo y buscar el camino de reconciliación entre una comunidad que vive con la naturaleza, con nuestra comunidad humana moderna que maltrata, que está en guerra con la naturaleza. Entonces la pregunta que viene atrás es, ¿esta gente que vive en su montaña, de algunos rincones por allá, son menos como lo pensamos muchos años o de verdad diferentes? Así compartida, la pregunta parece sencilla, pero en los actos, en la forma de relacionarse, no es igual. Siempre hemos mirado a esta gente como un poco abajo, inferior. Y todo el trabajo es ponerse así de adulto y adulto, de abrir un verdadero diálogo que nos abre otra forma de pensar.
Para entender un poco a los Kogi, pienso que hay 4 puntos fundamentales. Estoy mirando para buscar el reloj para no perderme. 4 puntos fundamentales. Uno que es el pensamiento fractal. Vamos a ver qué significa eso y cuáles los impactos en el pensamiento, en la forma de ser. Otro punto fundamental son las leyes. Es decir, cuáles son las leyes que organizan un pueblo, un grupo humano. Vamos a ver que en nuestros países, en esas comunidades, nada que ver. Tercer punto, el progreso, lo que llamemos progreso. Mucha gente nos dice, nos comparte, no, esos Kogi, esos pueblos indígenas, no tienen historia. No es que no tienen historia, es que las tienen otra historia que a veces no somos capaces de ver. Y el cuarto punto, que tal vez voy a empezar por eso, es que todo el trabajo que están haciendo, todo este pensamiento que desarrollan, toda esa praxis del mundo que tienen, es para vivir, es para sobrevivir en una montaña complicada. Es decir, que son agricultores y tienen su comida, tienen sus casas, tienen su medicina de la tierra, del territorio. Es decir, que no lo buscan solamente para el placer de buscar, como a veces un científico que busca para buscar. Lo buscan porque lo necesitan por eso, para sobrevivir. La intención es totalmente diferente. No sé si hasta hoy no hablo demasiado rápido, si el español es entendible, que por favor me dan un semáforo verde o rojo si me toca parar. Bueno, seguimos. Las fractales. No sé si la gente que está con nosotros hoy escucha bien de qué significa, pero para darle un ejemplo, de un lado hay una burbuja de agua, de jabón, y al otro lado hay un ciclón. Y un laboratorio de física molecular en Francia hizo el trabajo matemático y se dieron cuenta que el modelo matemático para la burbuja de 20 centímetros es casi el mismo que para el ciclón de 200 kilómetros. Uno funciona con el otro. Eso se llama fractal, es decir, que los fenómenos a una escala se encuentran a otra escala igual. Y eso es la forma de pensar de esta comunidad. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy que nuestra nave espacial, que se llama la Tierra, yo puse 3, pero hay 7, a veces 9, hay capas que protegen la Tierra y que protegen la vida en la Tierra de varios rayos que vienen del universo. Y esa forma de pensar, ellos lo piensan también para el bebé. Es decir, que para este milagro de la vida, que un espermatozoide saluda a una óvula y se dicen, ok, vamos a hacer un bebé. Este milagro necesita una capa de protección que se llama, en francés y en español no me acuerdo, bueno. Y esa capa de protección tiene 2 objetivos: dejar pasar los elementos que van a dar comida, nutritivos, y parar los elementos que podrían dañar este milagro de la vida, exactamente como la Tierra. Dejar pasar la luz que calienta, que permite a la naturaleza de funcionar, pero parar los rayos o las informaciones o las meteoritas que podrían dañar a la vida. Para el bebé es el estrés, es los microbios, las emociones de la mamá o la alimentación a veces que no está buena. Para un grupo humano es como cuidar, como proteger, como filtrar el ego, las emociones, las creencias, las proyecciones. Bueno, es solamente para ilustrar la forma de pensar y lo piensan hasta el nacimiento de la vida en la Tierra. No sé si ustedes conocen a la Pangea, este continente único con todos los continentes que conocemos hoy, pero en un solo punto, hace más o menos 200 millones de años. Ellos piensan que cuando el bebé crece en la barriga de la mamá es igual. Es decir, que los continentes para ellos, en su forma de pensar, tienen una palabra que se llama Ashwikalda para designar eso, que cada continente es como un órgano del cuerpo. Y ahora la Tierra, que es un ser vivo para ellos, tiene sus órganos con cada continente
es decir, que tiene sus relaciones entre órganos para ser este ser vivo. Y eso es una pregunta que tenía yo, o que sigo teniendo, es cómo ellos hicieron para entender este fenómeno de la Pangea, que se descubrió en Europa en los años 1911. Ellos parece que lo saben desde mucho tiempo, pero sin viajar, sin salir de la sierra. Y el último tema, que es el progreso. Nosotros, europeos o modernos, ponemos mucha energía para transformar las cosas, la materia, hacer máquinas, teléfonos, carros, aviones. Y los Kogi, el progreso lo ponen en los dos otros puntos: vivir en paz con la naturaleza y vivir juntos en paz. Y el diálogo o la reconciliación podría estar por aquí. Claro que transformar la materia nos lleva muchas cosas buenas, pero si no entramos, si no ponemos energías en los dos otros caminos, se ve muy bien a dónde nos lleva eso. Y el último punto son las leyes. Nosotros en Francia, en España, por lo menos, son algunos hombres, más que todo hombres, menos mujeres, en salas. Aquí se ve la sala del Sena en Francia, que deciden de las leyes. A veces esas leyes se cambian por cambio político, por influencia de empresarios. Bueno, no es muy claro cómo se deciden esas leyes, pero cambian bajo el humor, bajo el cambio político del ser humano, y se imponen, y nosotros decidimos de imponerla a la naturaleza. Eso es muy infantil, pensar que la naturaleza va a obedecer a los seres humanos. Donde los Kogi y los pueblos llamados autóctonos son las leyes de la naturaleza que deciden cómo organizarse al nivel social. Y esas leyes, que uno sea pobre o rico, son las mismas para todo el mundo y no se puede cambiarlas. De un lado, tenemos leyes que imponemos a la naturaleza, sobre la naturaleza. Del otro lado, tienen leyes con la naturaleza, que respetan la naturaleza, es decir, que respetan la naturaleza que tenemos en sí mismo, porque somos ante todo seres naturales. Y eso se hace mucho de noche. El trabajo y la educación no es una educación donde a uno se llena de conocimiento, de prácticas en la cabeza. Es un conocimiento que hay que dejar salir del interior, de la noche. El momento más importante para educar para ellos es la parte donde el bebé está en la barriga de la mamá, cuando está creciendo esos 9 meses. Eso depende de la comida, de las emociones, del clima, de varios temas que van, de las estrellas, de las constelaciones. Eso para ellos es educar, es decir, educare, dejar salir lo que el bebé, lo que el joven tiene dentro. Y eso se hace más que todo de noche. De noche es un trabajo espiritual mucho más intenso que de día, donde en el día se hace solamente agricultura o el trabajo normal que los toca hacer. Y los primeros antropólogos que llegaron trabajaron con esos pueblos del día y de noche fueron a dormir y no se dieron cuenta que la parte más interesante era de noche. Dejar venir, dejar salir la energía, el pensamiento, las informaciones que uno tiene dentro como ser vivo humano. Es decir, que a los 2-3 meses, dependiendo de las estrellas, dependiendo de varias cosas, el bebé sabe para qué se va a trabajar en la comunidad. Por ejemplo, hoy tienen un gobernador que cuando nació le pusieron una piedra rosada muy especial que designa los jóvenes que van a tener un puesto de responsabilidad. Es decir, que no es un ser humano que escoge lo que quiere, es la montaña que escoge qué va a hacer el niño, cuál se va a hacer su camino. Algo que tiene un poco que ver con el Enneagrama, creo que lo van a ver un poco más lejos. Es decir, que son las estrellas que deciden cómo funciona el territorio, cómo se desplazan los animales, cuándo vienen los bebés, cuándo vienen las estaciones para cultivar. Bueno, el calendario sale de las estrellas,
con 4 energías fuertes que encontramos a veces en PNL o en análisis transaccional, en francés, no sé si es muy bien en español. Y esas 4 energías componen el grupo y componen la forma de relacionarse en el grupo. Y el por qué, voy a terminar con eso, tienen dos por qué. El por qué, es decir, por qué nos levantamos en la mañanita. El primer por qué es para sanear y proteger a la tierra. Es decir, que en la agenda, en la semana, que tiene 7 días, hay un tiempo para sanear y proteger a la tierra. La foto que aparece en la pantalla, cualquier persona podría hacerla con cualquier cámara. Es la forma de ver una montaña para nosotros. Para ellos, la misma montaña se ve así. Xicoacala diseña todas las rayas amarillas, azul, rojas, que sostienen la vida en la montaña, al igual que el sangre, el aire, los nervios, que no se ven, pero que sostienen el cuerpo, los órganos para que funcionen juntos. Y regresamos a esta idea de funcionamiento fractal. Lo que pasa en el cuerpo humano pasa en el territorio. El territorio es un cuerpo territorial. Es decir, que hay puntos que podríamos llamar puntos de acupuntura, donde se recibe información y donde se puede curar o sanear la tierra. Y un mama, que es como un chamán, puede pasar toda su vida en uno de esos puntos sin desplazarse más que 10 kilómetros. Y el segundo porqué es aprender desde chiquitico, desde niño, a manejar, tranquilizar las emociones y el mental, para dejar espacio vacío, tranquilo, para comunicarse. Si no hay vacío, no hay creación. Y el tercero es relacionarse con la naturaleza y hacer parte de la naturaleza, llegar al con y salir del sobre que vimos hace poco tiempo. Y para eso usan el agua, porque para ellos el agua y las burbujas son la forma para la tierra de expresarse. Y el agua era el estado intermediario entre nada, la oscuridad, después vino el mar y después salieron las montañas y muy tarde atrás vino la vida. Entonces el agua es la zona más importante de comunicación con la vida y con las informaciones de la vida. Y hay 2 personajes, Saxa o Mama, que tienen una forma de educación que puede durar como 18 años en el silencio y en la oscuridad, para dejar salir la información de la vida a través del cuerpo de esta gente. Es decir, que cuando salen de los 18 años de enseñanza, se dice que ahora ellos son la voz de la naturaleza. Y eso es muy impresionante porque desde casi 40 años que camino con ellos, creo que lo podemos entender como algo de verdad. Y termino por eso, me caí enfermo hace 39 años y fue un joven y su papá que me salvaron la vida. Y nunca había encontrado el joven y el papá porque no había anotado el nombre, estaba enfermo cuando me salieron de la sierra y nunca fue posible agradecerlos. Hace 2 años me regresé en esta montaña, me encontré con el hijo más viejo que yo, porque pasaron 30 años, y fue posible compartir una palabra esencial, Duni, que significa muchísimas gracias de escucharme y de haberme salvado la vida. Ya, yo terminé a los 9:53 y le agradezco para su paciencia. Muchas gracias, Eric. Se te ha entendido perfectamente, ¿eh? Es español, ha sido muy agradable escucharte y muy clarificador, ¿eh? Tenemos ahora tiempo. Has acabado pronto, quiero decir que podías haber estado más, ¿eh? Y nosotros hubiésemos estado encantados más rato escuchándote. Así que vamos a ver si hay más preguntas y si no, igual te decimos que sigas un poco más. ¿Alguien quiere comentar algo? Tenemos ahí a Selene con el micrófono.
Bueno, mientras vais pensando, como estoy acostumbrado a hacer de telonero, cuéntanos un poco más cuáles son las actividades que hacen por la noche, ¿no? Decías, los antropólogos llegaron, solo vieron por la mañana, ¿no?, su trabajo, digamos, de agricultor. Y el trabajo, digamos, más contemplativo, espiritual, lo hacen por la noche. Amplíanos, si te parece, un poco en qué consiste eso, ¿no? Hay tres cosas. La primera cosa es que ellos piensan que somos personas que toman, pero que nunca entregan, nunca agradecen. Es decir, que por la noche toman agua, toman comida, toman informaciones del otro cuando se comunican. Bueno, usamos, tomamos, pero nunca entregamos, nunca agradecemos. Entonces, el primer trabajo de noche es entregar, regalar, pagar, como lo dicen a veces, para todo lo que usaste del día. Y eso mantiene al mínimo el equilibrio. Siempre que nos miran tomando un árbol o haciendo una carretera o no sé qué, dicen, ¿y dónde pagan? ¿Dónde reequilibran para este trabajo? Entonces hay todo un trabajo muy interesante de memoria, por ejemplo. Se hace, no sé, una reunión del día y en la noche se la repitan, se la revisan, la exploran, la detallan y miran con una forma positiva qué pasó y cómo hay que agradecer para lo que pasó. Y de forma más práctica para que la naturaleza salga por el cuerpo, usan varias técnicas como la privación no duermen, es decir, que a veces cuando se acosta el sol hasta que se levanta, más o menos de las 6 de la noche a las 5 o 6 de la mañana, no duermen. No duermen es una privación de sueño, de dormida. Otra cosa que hacen, usan música, pero no la usan como la usamos nosotros. Es que la música es un canto para los animales o para la roca o para la brisa. Es una forma de relacionarse con los elementos. Por ejemplo, descubrí hace poco tiempo que saben relacionarse con el uranio, ese mineral que usamos en la central nuclear, pero no se relacionan y no lo usan como lo usamos nosotros. Es como una relación espiritual. Había un físico, un ingeniero físico que estaba hablando del uranio, de este mineral, porque lo usamos para sacar energía, bla, bla, bla. Y nos mostró, no sé, es un poco técnico, no sé si voy a lograr compartirlo, nos mostró una pantalla donde se veía las huelgas, las trazas de cuando la materia radioactiva se explota así y hace la energía. Y el Kogi mirando eso dijo, sí, sabemos, pero nosotros el viaje lo hacemos de forma espiritual, en la roca. No sé si podemos imaginar 18 años de trabajo a este nivel espiritual para viajar en la materia. Entonces, bueno, y para terminar, usan la música, usan que no duermen, no comen durante a veces 9 días. A veces en la noche tienes que hablar 1 hora y no escuchan mi idioma, el francés, pero al menos salen energía, digamos, salen palabras, sale toda la energía negativa, es decir, todo lo maluco que cada uno tiene en su cabeza, y lo salen y después te llevan al río, que es frío, para bañarte, y eso lo hacen 9 veces. Una vez hablas 1 hora y el río, y hablas otra vez y el río. Y eso es una limpieza espiritual y física, porque después no tienes ningún pensamiento. Todo se fue. Y otra cosa, usan el hipnosis, no sé si la palabra en español es correcta, la posibilidad de buscar con el oro, así, con la luz del fogón, de cambiar la forma de percibir lo que tenemos alrededor, ¿no?
Y esas formas te limpian el ego, te conectan de forma muy fuerte con las dimensiones invisibles pero real de la naturaleza. Una cosa muy importante, a ellos no les gustan el tema chamanes o magia o esas vainas que a veces los modernos usan. Dicen solamente que escuchar muy profundo y sentir muy profundo que te da conexión a los milagros o misterios de la naturaleza. No hay magia en eso, es una práctica muy fuerte. Y eso lo hacen dependiendo de las estrellas, dependiendo de qué hay que hacer, sembrar cultivos o cosechar o bautizar un niño. Bueno, depende de la vida social del grupo. Pero creo que lo que más me impactó en esta gente son tres cosas. La primera cosa es la paz interior. Son personas muy tranquilas que varias veces comparten, bueno, pensamos a este día, mañana un poco y pasado mañana nos sirve, porque nos va a llevar problemas en la cabeza, que saben vivir el presente y tranquilos. La otra cosa es que son personas muy felices, que siempre comparten tonterías o cosas estúpidas para reírse y ríen mucho y toman la vida por un lado bueno. Claro que tienen problemas, guerrilla, paramilitarismo, todo lo que quieren, pero ríen. Y tal vez la última, que son muy buenos compañeros para caminar en la vida. A uno están en la cooperación, están en el respeto del otro, están en la solidaridad, todos esos valores que nos hacen falta hoy. No sé quiénes son los más humanos o civilizados, como nosotros nos llamamos. Eso lo dejo en preguntas. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? ¿Alguna pregunta? Sí, hay un par de preguntas por ahí, Elena. Las hacen con micrófono. Nos dices si las oyes, Eric. Si no te las repito yo. Hola. Sí. Buenos días y muchas gracias por su exposición. No cabe duda que vivir en esas montañas y en ese país maravilloso tiene que ser una auténtica maravilla. Yo le pediría que por favor nos explicara un poquito más sobre el fractal. ¿Cómo lo ven? Gracias. Hace poco tiempo 5 Kogi aceptaron, eso fue tal vez el resultado de la conciencia, viajar en Europa, en Suiza y en Francia para hacer lo que llamamos, es un término un poco crudo, pero diagnóstico cruzado del río Rhône. El Rhône es uno de los 5 ríos de Francia, pero que sale en Suiza, en un nevado suizo, pasa en Ginebra, pasa después en Francia, Lyon, y baja hasta el mar cerca de Marsella. Y era una prueba o un intento de verdad, no solamente en palabra o en mental, sino en práctica del territorio, cruzar nuestra forma de entender la naturaleza. Los científicos, había 60 científicos, había 5 Kogi y nos paramos a algunos puntos esenciales de este río. ¿Por qué estoy tomando este ejemplo para ilustrar o responder a la pregunta? Y muchísimas gracias. Porque para ellos, como lo dije, el territorio es un cuerpo y cada vez nos paramos a algún lugar donde ellos hicieron la comparación entre el lugar y el órgano del cuerpo. Por ejemplo, no sé si la palabra es precisa y exacta en español, pero hay pequeñas venas que llamamos capilares. Capilares, sí, capilares. Capilares, chiquiticas. Y nos mostraron los capilares del territorio donde el agua, gota por gota, da comida con minerales, con azoto, con varias cosas químicas a la tierra. Y si se corta eso,
se daña todo el sistema de comunicación entre el sangre y el cuerpo o entre el agua y la tierra. Y fue un viaje impresionante en el cuerpo humano que de viajar a la orilla del Ron. Y eso le da una perspectiva totalmente distinta de cuál es un río, cómo protegerlo, cómo entenderlo, para una sociedad que mira eso como agua que hay que explotar para poder barcos o para beber, no más. Y los científicos quedaron totalmente sorprendidos porque había al mismo tiempo cosas muy concretas que compartían y a veces cosas muy nuevas que abrían una nueva forma de entender qué es la vida, qué es la tierra. Es un milagro. Se dice que 1000 kilómetros más, o no sé, 10.000 kilómetros más cerca del Sol era imposible, 10.000 kilómetros más alejado del Sol era imposible. Y es una otra forma de entender que somos la vida y que tenemos que protegerla, que es un cuerpo, pero a otra escala que el cuerpo humano. Y entrar en esta forma de pensar es increíble, es una maravilla, no sé cómo decirlo. Esa gente que llamamos arcaicos, salvajes, mi convicción es que tienen una parte de nuestra solución si queremos seguir un camino que protege un poco la tierra para las nuevas generaciones, porque eso me da mucha esperanza para las nuevas generaciones, para el futuro. Muchas gracias, Eric. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días, muchas gracias por la exposición. Quería preguntar cuál es la relación de los Kogi con la muerte. ¿Cómo viven ellos la muerte? ¿Qué piensan? Gracias. Gracias por la pregunta. Lo que puedo decir es que un día algunos Kogi se encontraron con algunos budistas y lo interesante es que casi hablaron de la misma, como dos familiares que se encontraron después de un largo tiempo sin verse y hablaron de las mismas cosas. Y eso me fascinó y hablaron de la muerte igual que los budistas, es decir, que pasamos en la tierra y cuando muere un Kogi lo enterran en la forma del fetus, del bebé, porque esta es la etapa donde se va a regresar al misterio de la vida. Lo entierran en la barriga de la madre tierra y se regresa al inmenso. Y somos solamente como un pasaje así tan chiquitico, tan rápido, como una flor. Por ejemplo, cuando se pregunta a un Kogi cuántos años tienes, nunca te pregunta porque él dice, pero un granito de maíz no sabe su edad. Somos no más que un granito de maíz. Entonces no tenemos edad, no importa. Somos. Interesante. Gracias, Eric. ¿Más preguntas? Sí, preguntan también que cómo tratan la enfermedad. ¿Cómo tratan la enfermedad? Sí. La enfermedad mental, por ejemplo. La mental, sí. Por ejemplo. En Francia hubo una película que me impactó bastante, se me olvida el título, pero es la historia de un hombre que maltrata a una mujer y el hombre y la mujer, el agresor y la mujer que fue agresada, se encuentran en el mismo lugar para dialogar. Para sanear no es la buena palabra, para mejorar la situación. Sanar, gracias. Ellos tienen esa forma de trabajar y este coraje. Es decir, que cuando hay un conflicto, cuando hay una dificultad, están en una medicina preventiva. Piensan que la más grande parte de las enfermedades son en la cabeza y son en malas relaciones. Puedes tener malas relaciones con los otros, con tú mismo, con la naturaleza. Y hay todo un trabajo preventivo para que circula
la información y para que no se compresa en un rincón de la cabeza o entre dos personas, porque eso es la fuente de la enfermedad. Es tener una medicina preventiva, donde nosotros tenemos una enfermedad curativa. Y para darle un ejemplo corto, medicina, arte y justicia tienen la misma palabra, casi las mismas raíces de palabra, porque es igual. Siempre es restablecer los equilibrios con las leyes de la naturaleza. Y por tus actos, tu pensamiento, tal vez has hecho algo que desequilibra ese equilibrio y que se encarna en una enfermedad, cualquier enfermedad. Entonces, el mamu que trabaja con las burbujas de agua busca el camino para abrirte un camino para reequilibrarte. Y eso es tu responsabilidad de hacer este camino. Y nunca, creo que nunca hay un culpable o nunca estás solo con tu enfermedad. Cuando buscan sanarte, llaman a la familia, llaman los vecinos, llaman lo que podríamos decir los profes y buscamos de dónde salió el problema o el fenómeno que llevó la enfermedad, porque nunca es la responsabilidad de una sola persona. Puede venir de los antepasados, puede venir de los vecinos, puede venir de una mezcla. Es un trabajo colectivo, con música, con cantos, con mucha alegría, para apoyar a la persona que tiene esta enfermedad. Un poco como lo que hacen los navajos en Arizona, con lo que llaman el camino Osho, H-O-Z-H-O, que es el camino de la belleza, es decir, cómo regresar a la armonía. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieres añadir algo más, Eric? ¿Quieres comentarnos algo más? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Vale, sí. Los compañeros que están online nos preguntan cuánto tiempo convivió con los COVID y si usted ha llevado esa forma de vida y pensamiento a Francia. Es la buena pregunta, gracias a los compañeros que están en línea. Yo conozco a los COVID desde 39 años, pero yo me quedé viviendo con ellos 2 años completos y otra vez más de 2 años, 2 veces 2 años, porque quería no solamente ver la ilusión o las imágenes, sino vivir el hambre, vivir el frío, vivir de verdad, qué significa y entender esa forma de vivir de noche. Y es porque, para la segunda parte de la pregunta, es porque abrimos lo que llamo la Escuela de la Naturaleza y del Saber en la Droma, en el sur de Francia, porque no se trata de vivir como los Kogi, sino de despertar nuestra propia memoria. Hay un autor francés que se llama Jean-Marie Gustave Leclésio, que escribió un libro que se llama El sueño mexicano. En este libro está tratando ver la conquista desde el punto de los indígenas, de los que vivían en América Central. En esas páginas del libro él dice, uno no nace indígena, uno puede lograr ser indígena. Es decir, que no se trata de dónde naces, de qué color de piel o cuál es la ropa. Se trata de una forma de ser, de una praxis al mundo. Y eso lo podemos explorar, trabajar en Francia, en España, para vivirlo, pero en nuestra propia cultura, no en la cultura copiada o mal integrada de una otra cultura. Porque tenemos esta memoria, es solamente despertarla. Es el objetivo de esta escuela en la Droma. Despertar la memoria y con esta memoria despertar la felicidad. Pero es complicado porque el mundo nuestro está en tanta oposición o no entiende y que a veces hay que aprender a bailar entre los mundos. ¿Más preguntas, Elena? Sí, hay una pregunta más. Nos preguntan si hay similitudes en la visión de los Kobi y los budistas. Imagino que, además de la muerte que ha comentado. Sí, eso creo que
alguien que está aquí podría contestar mejor que yo. Yo trabajé con un amigo que se llama Dan Pat, que es budista, je ne sais pas comment on dit moine, que trabaja en el campo budista zen, y cuando compartimos nuestras palabras, cada uno quedó sorprendido de ver las similitudes. Y hasta algunas capacitaciones de algunos jóvenes, en donde los budistas que pasan también 9 años en una forma de oscuridad. Y un día yo hablaba con un kogi hablando de los budistas, y él me dijo, sí, los conozco muy bien, en mis sueños. Los comunicamos por allá. Lo que podría decir para terminar es que un día fuimos recibidos en Francia al Ministerio de Relaciones Exteriores, y los franceses, a ellos les gustan mucho el oro, las cosas un poco republicanas así. Entonces entramos, había policía que nos saludaron, fuimos 3 kogi y yo en una sala de recepción, bla, 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 no salió nada de la reunión. Entonces un kogi me preguntó, ¿cómo le fue la reunión? Creo que contesté algo como muy mal o no había nada. Bueno, salimos en la sala de recepción para saludarnos. Había la policía, había todo el oro de la República Francesa. Y nos saludamos. Muchísimas gracias, señor. Fue muy buena la reunión. Muchísimas gracias, señora. Y hay que imaginar un kogi que se escapó en un rincón de la pieza. Había ¿cómo se llama eso? No sé si me pueden ayudar, un peluchón, ¿cómo se dice en español? Una decoración grande con hilo de oro que estaba así en una silla. Y el kogi cargó esa cosa en las espaldas y se salió hasta la salida. Y eso era un momento muy extraño porque era un encuentro oficial. Y me acuerdo la señora con cual que estaba saludando, estaba mirando con sus ojos este indígena saliendo con el material de la República Francesa, y el policía no sabía qué hacer, saludar o pararlo. Y para mí eso es, mira, algunos indígenas llegan, se dice que no se puede hacer nada y que, bueno, que chao. Y ellos siguen el camino con mucha risa, quedan livianos y saben poner poesía en lo peor. Y esa fuerza en el mundo actual, cargar la poesía cuando uno tiene problemas, creo que es el enseñamiento más fuerte que he recibido. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eric, por tus palabras, ¿no? Por tus enseñanzas, por esta visión tan diferente, ¿no?, del mundo que nos aportas con los kogi, y nada más. Muchas gracias. Merci a vous. En kogi on dit Sakishimalo, Neni Kuku, señor, merci beaucoup. Muchísimas gracias por haberme recibido y que el chemin soit juste. Sakishimalo, Neni Kuku. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, pues antes de empezar con la segunda sesión, ya sé que hace frío. No hace falta ser kogi para y estar conectado con la naturaleza. Lo que pasa es que cuando reservamos la sala, ya sabéis que con el cambio climático nunca sabe uno la temperatura que va a hacer, ¿no? Y ahora pues hace frío. Hemos pedido que pongan la calefacción. Entonces os aviso que la vida es dura y inicialmente va a hacer un poco más frío porque se ponen en marcha los conductos, ¿eh? Entonces igual los primeros 15 minutos hace un poco más de frío, pero vamos a decir que la pongan en breve. Dejamos 5 minutillos y pasaremos a la segunda sesión. ¿Ok? Podéis estiraros, calentaros.